¿Qué tal? Esto es Paso a Desnivel, la vía alterna de la información, y transmitimos Jorge del Ángel, Edgar Moreno, todavía a la distancia, y María Idalia Gómez. Comenzamos. Hoy, Jorge, tenemos un programa muy interesante. Quédense con que habíamos preparado ya. Sí, habíamos platicado de venir haciéndolo hace unas semanas. Varias semanas, porque nos ha ido saltando, ¿no? El tema es muy interesante, muy, muy interesante, pero nos llevó tiempo ir revisando cada caso, irlo conociendo, porque, bueno, pues no somos letrados en esto. Y yo quiero comenzar con algo, Jorge, si me das chance. Estos casos son muy importantes porque por primera vez visibilizaron las situaciones de explotación, de abuso sexual, abuso laboral incluso, en unos casos. Los depredadores sexuales. Los que conocemos como depredadores sexuales, exactamente. ¿Pero por qué? De repente, Jorge, ¿cuántos no crecimos con las películas de Woody Allen adorándolo, ¿no? Y de repente sale como un depredador sexual, no solo de su hijastra, de una de sus hijastras, sino de otra de sus hijas. Sí, exactamente, sí, exactamente. Bueno, pero, y empezaron a salir, que vamos a ir hablando. Pero entonces decimos, ¿y por qué de repente, no? ¿Qué cambió? Bueno, hubo dos fenómenos muy importantes. Primero, la presencia de redes sociales, que empoderó y que eliminó algo que pasa y que hemos visto, que lo aprendimos y lo escuchamos en viva voz, de Carla de la Cuesta, ¿te acuerdas? Sí, claro, en el programa, en una entrevista que hicimos aquí hace un par de meses. Unos 3 meses más o menos. Búsquenla en el canal, es muy interesante porque ella fue una de las víctimas, de las más o menos 40 víctimas que se calculan del caso del clan Trevi Andrade en México en los años 80, 90. Y el silencio, por el miedo, por la vergüenza, porque se había... Por las amenazas también. Claro, y porque ha predominado en el mundo el estado patriarcal. ¿Cuál es este? Pues simplemente que domina el hombre, fundamentalmente en todas las áreas, y entonces la voz de las mujeres, aunque también hay hombres abusados, sí, sin claro. lugar a dudas. Pero tú decías algo muy interesante, que todavía no hay una cultura de pues notificar o dar alguna declaración sobre que yo fui abusado como hombre. Exacto. Por una mujer. Por eso este tipo de casos de depredadores es más masculino, más patriarcal, como decías. Incluso hombre abusador a niño abusador y mujer abusadora a niño abusador. Es decir, en los dos casos como que todavía ese tabú, esa fuerza no se ha tenido por parte de los jóvenes abusados. De hecho, los que han salido es como sorprendente, ¿no? Como que la sociedad misma es como que se sorprende aún más que con el caso de las mujeres. Bueno, el fenómeno de las redes sociales empoderó y rompió el silencio, ¿no? Evidentemente también se ha ido a otro extremo, donde hay otros casos en donde se denuncian casos falsos de abusos y que dañan a las personas. Se han dado todos esos casos, pero es normal. En los procesos en donde se destapan las cosas, siempre va el péndulo de un lado para otro hasta que se estabiliza. Por eso es necesaria una investigación profunda de los casos. Siempre. Y tú hablas obviamente del movimiento Me Too. Y después el segundo, el Me Too. El movimiento Me Too, que empieza a exponer y evidenciar en el mundo, no solo en Estados Unidos, en el mundo, porque se va contagiando, por suerte, tomando conciencia, y son estas mujeres, fundamentalmente mujeres primero, las que abren estos espacios, pero pasa algo en algunos países, no en todos. Estados Unidos ocurrió en algunos estados de la Unión que dijeron abrieron una especie de vacatio legis, que es decir, abren un espacio y dicen, bueno, como esto está terrible y no hubo forma de haberlo sancionado, vamos a dar un plazo de 1 año para que todas aquellas personas que incluso hoy tengan hasta 90 años, pero que hubieran sido abusadas cuando eran menores, adolescentes o jóvenes, o que tengan 20, 30, 40, 50, cualquier edad,
puedan presentar una denuncia, pero es una denuncia o una querella civil, por la vía civil, para que puedan resarcir el daño. Y es entonces que empiezan a darse estas denuncias y abrirse los espacios, y por eso es que empezamos a conocer tantos casos. Eso es lo que explica, porque entonces ya no solo fue la red social que te proyectaba y que decía, este hombre pasó esto, sobre todo se dio evidentemente en el ámbito del entretenimiento, deportes. Fíjate, en 2017, Alicia Milano, que era una actriz, ella comienza con este rollo del Me Too en redes a partir del abuso de Harvey Weinstein, productor cinematográfico, que además tiene una empresa, Miramax, que ha producido películas de primer nivel. Bueno, pues ella comienza e invita que por este medio del Me Too, muchas de las mujeres abusadas por él comiencen a declarar y a decir en redes lo que les había pasado. Se vuelve viral. Así es. Y se vuelve como la fuerza, el empoderamiento que rompe el silencio por primera vez de estos casos. Y entonces es que bajo el hashtag MeToo comienzan a darse a conocer. Pero lo importante, muy importante, es que no solo va acompañado de la denuncia pública, sino que empieza con este espacio legal, empiezan a darse las denuncias o las presentaciones de casos, algunos sí penales y otros solamente civiles. Y empiezan entonces a darse a conocer. Y es lo que hoy queremos contarles, porque estos depredadores sexuales todavía no acaban, todavía no han sido revelados. Pero los que han sido revelados nos ofrecen hoy día yo diría un mapa de cómo se ha utilizado el poder. No solo el poder político, el poder económico, sino el poder que en la industria, en ciertas industrias, puede ser la industria de la música, la industria televisiva, los medios de deporte, los deportes, el arte también en otras expresiones. En todos esos ámbitos existe un abuso. Ya nos hemos dado cuenta con estos casos que existe el abuso sexual. Así es. Y pues obviamente aquí tenemos algunos ejemplos de los que les queremos platicar. Y no sé si a ti te pasaba, Jorge, pero alguna vez yo sí me gustaba cantar, bailar y todo, y mi mamá decía, no, por supuesto que no vas a entrar nunca a ese medio, porque como que había siempre esa imagen, es que ahí, ¿no? Hay abusos, hay drogas, hay alcohol, hay algo, ¿no? Siempre fue con mucho tiento, y ahora sabemos que sí es verdad. ¿Qué te parece? ¿Con cuál quieres comenzar? Porque estos casos están muy interesantes. Mira, pues yo me podría ir con que acabo de mencionar, Harvey Weinstein, que era el productor cinematográfico. Él que hacía, pues invitaba a las actrices que quería que participaran en sus películas, las citaba en un hotel, las citaba en su casa, según para platicar sobre el guión cinematográfico, pero allí había una propuesta sexual con tal de darte el papel de la película. Y muchas personas, en base a eso, accedieron. Claro. Quizá por miedo también, o puede ser por quedarse con el papel. O sea, la cuestión es que utilizaba su poder, su situación, su estatus, para abusar, pues, de las actrices en este caso, ¿no? Imaginemos que alguien hubiera denunciado, por ejemplo, a Woody Allen o a Roman Polanski, que son íconos, que había sido abusado. Uno, ¿quién le hubiera creído? ¿No? Dos, si alguien pretendía si su vocación era la actuación o alguna parte del espectáculo, iba a cerrar sus puertas absolutamente. Entonces lo que le quedaba era, y hay que asumirlo así, el silencio para poder seguir adelante. Evidentemente, supongo que cambió porque muchos ya no volvieron a permitir ese abuso, y otros también se fueron. En el caso, por ejemplo, de Woody Allen y de Polanski, las denuncias se hicieron hace muchos años, la de Polanski en el 77, ¿no? Él fue acusado de violar a una niña de 13 años. En casa de Jack Nicholson. Ándale, otro actor estadounidense, y director, que pues es un gran director, realmente ganó el Oscar,
Ni siquiera pudo, como mencionabas antes de entrar. Ni siquiera pudo ir por el Oscar. Bueno, no quiso ir a Estados Unidos. Lleva muchísimo tiempo sin ir a Estados Unidos, más de 2 décadas. Sí, claro. Para que no sea detenido, porque tiene orden de aprehensión. Todavía en 2021. De violación y abuso Estados sexual. Unidos revivó la... Entonces, ¿qué sucede con Roman Polanski? Siguió haciendo cine, porque fíjate, tiene todavía ese poder para poder fuera de Estados Unidos, hacer cine, y gana el Oscar, como decías, con la película El pianista. Así es. Un peliculón, ¿eh? O sea, realmente es increíble cómo su vida puede ser un desastre, pero su creatividad puede ser, pues realmente muy, 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 de primer nivel. Totalmente. Woody Allen es otro caso que no solo abusa de su hijastra muy pequeña, sino además vive con ella ahora, tiene hijos con ella, y también otro de sus hijos. Y quien acusa a Woody Allen es Mia Farrow, que fue su esposa durante muchos años, 2 décadas o más. Sí, que ella hizo, fíjate, aquí podemos hilar, hizo el personaje de esta película de terror de Roman Polanski. Que el bebé de Rosemary. Bueno, pues aquí está hilado por la actriz estos 2 personajes, Woody Allen, Roman Polanski. Y sí, ella dice que Woody Allen fue un abusador. Así es. Y lo confirma su hija. Bueno, tiene... Sí, y tardó en hacerlo, Tardó en hacerlo su hija. De hecho, Mia Farrow logra separarse, es una pelea, de hecho, a quien le va peor en este proceso es a Mia Farrow. Ella pierde fuerza en Hollywood, porque esto surge en los 90s, todavía no salía Me Too. Entonces, quien le va peor, quien pierde papeles, es a Mia Farrow. Entonces, logra quedarse con sus hijos, logra apartarse de Woody Allen, separarse totalmente, hasta se cambia de domicilio, porque vivían muy cerca, y deja que su hija sea quien decida si lo va a denunciar cuando se hace mayor. Y sí lo hace. No, y fíjate que tiene un hijo, el hijo, el varón, es periodista. Y él ha seguido el caso de su padre. De su propio padre. Por el abuso a su hermana. Entonces él ha estado muy metido en este tipo de casos de depredadores, etcétera, y publica constantemente en el periódico sobre ese tipo de cosas. Y el poder de Woody Allen ha sido tanto que él no ha dejado de hacer películas. Ha dejado el ritmo que tenía, porque producía, dirigía, escribía mucho, demasiado. Sí tuvo que bajar. Pero su poder en Hollywood es brutal es poder, entonces no tuvo consecuencias. Yo ahí, por ejemplo, hago un paréntesis, al menos en lo personal, yo sí he dejado de ver las películas de Woody Allen y de Polanski. O sea, ya serán unos íconos, pero es mi forma de protestar ante este tipo de actos, porque no tienen que tener consecuencias. Y van a decir, la audiencia va a decir, bueno, Maridalia, solo uno. Bueno, seguramente habrá varios. No, pero déjame decirte una cosa, en mi caso, yo la verdad acabo de ver otra vez la película El pianista de Roman Polanski, y ¿sabes qué creo? Que no es que yo esté a favor de lo que hizo, obviamente. Claro. Pero yo diferencio entre su trabajo y la verdad lo que hizo, o sea... Pero cuando su trabajo lo utilizó para cometer estas condiciones de abuso, por ejemplo. Sí, ahí obviamente pues hay una cuestión que me hace dudar de que si seguiré viendo yo este tipo de películas. Ahora, por ejemplo, hay muchas... En esta industria hay gente que está ligada a los grandes éxitos cinematográficos. O sea, entonces si nosotros queremos dejar de ver... no, si vamos a protestar dejando de ver cine, oye, pues ¿sabes qué es? Ya quita tu tele, güey. Pues sí, yo creo que sí, porque otro caso que sigue, que tú lo tienes muy bien documentado, ocurrió en el 2017 con Harvey Weinstein, ¿no? Que además
sí fue condenado ya a 23 años en 2020. Hay otros casos. Está muy enfermo, sí, ya por depresión, etcétera. Está pagando lo que hizo, a fin de cuentas. Al final de cuentas, él sí pagó. Otro de los casos también, el de Kevin Spacey. Pero déjame decirte, Weinstein es acusado por más de 80 mujeres. 80 mujeres, y por eso es que sí llegó a prisión, y todavía habría casos pendientes por acoso y abuso, ¿no? Les recomiendo yo para para saber el caso de Weinstein. De Weinstein, hay una película de 2019 que se llama La Asistente. Ay, claro. Esta película no tiene que ver con el personaje del productor de cine, del jerarca cinematográfico, sino tiene que ver con un asistente de un Harvey Weinstein que no se ve en la película, pero que ella actúa, se da cuenta de todo, ve documentos, escucha las citas, o sea, sabe todo de su jefe, pero ella no dice nada, sigue trabajando con él. Esta película está basada en la vida de él. Entonces es muy interesante, se la recomiendo. Esa denuncia sutil del silencio, ¿no? Por ejemplo, eso te habla de cómo el círculo que rodea a estos personajes también guarda silencio. No solo sus cercanos, amigos, familia incluso, sino también productores, directores, la industria en sí guarda silencio, si es que son personajes poderosos o que producen artísticamente mucho, exactamente. ¿No? El caso de Kevin Spacey, que es el que te decía, fíjate, él también un actorazo. Sí. Y que para al pobre finalmente, pero cuando estaba haciendo el papel de su vida en House of Cards, en la serie de House of Cards, o sea, le cae todo encima justo en el papel de su vida. Había hecho grandes cosas, sin duda. También por abuso sexual, acusado por abuso sexual. Pues hizo tuvo que salir de House of Cards. Él ganó 2 Oscars. Ajá. Netflix quitó, ¿Lo quitó? Lo quitó. ¿Lo desapareció? Y obviamente la serie se vino abajo, ¿eh? Sí. Se vino abajo. Sí. Él perdió todo su dinero, ¿eh? Sí. Perdió, Eso decías, yo no sabía eso. Sí, hay videos donde sale llorando, diciendo que perdió todo por los errores que cometió. O sea, se retracta de muchas cosas, pero pues ya había cometido, ahora sí que la depredación, ¿no? Porque no fue un caso, fueron varios. Varios casos que estuvieron denunciándolo y que además era un patrón de conducta. O sea, él también era un hombre que también utilizaba su poder, su posición en Hollywood para... Pensemos en la posición de Hollywood, quien te recomienda, quien te abre la puerta para entrar a una película, una serie, aunque seas como quien te admira. También, ¿no? Por admiración, claro. Por admiración tú puedes hacer lo que te diga aquel ídolo, ¿no? Así es. Ahora, en Londres, Kevin Spacey fue declarado no culpable, pero en Estados Unidos siguen los casos y siguen surgiendo y ha tenido muchísimos problemas. Incluso hay gente que le ha dejado de hablar. También tenemos, antes el de Kevin Spacey ocurrió en el 22, se conoce todo esto en el 2022. Antes, por ejemplo, tenemos el caso de Brett Ratner, este hombre, este productor y director que tiene la serie o la secuela de Rush Hour, que va por su tercera y va por la cuarta saga, pero que fue despedido y se fue a Israel porque fue de conducta inapropiada y apenas, y aunque no ha sido, más que acusado, fue señalado. Él fue señalado por varias mujeres por sus comportamientos abusivos sexualmente hablando, es decir, cómo no tenía límites y tocaba y demás a las mujeres. Esto hoy sale este año a la luz otra vez porque están pensando hacer la cuarta saga de esta película. La temporada, se puede decir. Y están evaluando si lo llaman o no, porque es un buen productor, director. Entonces, pero... Y fue una serie
de películas con Jackie Chan, es la que dices. Exacto. Exitosísimas. Sí. De más de $100 millones de ganancia. Para que él no perdiera todo su dinero como le pasó a Spacey, pues se fue. Se fue a Israel y bajo perfil total y absolutamente, ¿no? Por ejemplo. Claro. Bryan Singer, que también es otro productor. Sí. Otro productor de películas como X-Men. Hizo no sé si viste esta película de Operación Valquiria. ¡Ay, claro! Buenísima. Con Tom Cruise. Sí, ahí que no sabía es el intento de asesinato a Hitler. Sí, claro. Bueno, pues este tipo es acusado también. Pero por hombres jóvenes. Hombres jóvenes, exactamente. Este es uno de los casos. ¿Sabes qué? Pero es emblemático porque él sí perdió todo, ¿eh? Es más, la Academia Cinematográfica quitó su nombre del registro. Aunque él lo niega, todo lo niega. Todos niegan todo, ¿eh? Casi todos, casi todos. Salvo aquellos que llegan a acuerdos y pagan. Ahorita veremos algunos. Pero por ejemplo, también hombre poderosísimo. Y se fue a la calle. Ahí sí fue. Esto ocurrió a partir de 2019 y en los últimos 4 años perdió absolutamente todo, ¿no? Hablábamos de Weinstein. En el 20 es cuando empieza a sufrir las consecuencias legales y empieza a ser sentenciado. Pero todavía siguen la saga de casos que les denuncian, ¿no? ¿Y qué tal ex jefe creativo de Pixar? John Lasseter, de Toy Story. Exactamente. Ese sí, además me dolió, porque yo les quiero recordar que Toy Story... Es lo que te digo, o sea, Toy Story es una serie de películas. Cambió la lógica de la animación. De la animación. Tú debes saber Pixar más porque tú eres un artista. Fíjate, Pixar primero fue una productora independiente que ya después se vendió a Disney. O sea, ahora ya es parte de Disney y tuvo exitazos como... Toy Story. Toy Story 1, ahorita va en la 4. La 4, bueno, tiene Monster Inc., tiene tiene muchas, buenísimas. Pero Toy Story número 1 fue la que cambió la industria del cine en animación por la tercera dimensión, por el manejo de los personajes. O sea, fue irla a ver. Era un deleite. Y ahora él está acusado. Él fue acusado, sí, desde 2021. De conducta sexual inapropiada y tuvo que dejar la compañía. Pixar lo sacó, que era además gente consentidísima porque es un hombre muy creativo. Ya no solo era dibujante, sino se volvió productor y hasta director de las propias películas de Pixar. No, y fíjate que aquí es interesante cómo el personaje de la película, Woody, pues sí. Es un ícono. Sí, también. No, la verdad es un Woody personaje. Y el hombre del espacio. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Son productos que por sí solos jalan muchísima gente. Entonces, la verdad es una lástima. Pero además, fíjate qué bien lo manejas y hacernos pensar. O sea, mientras tú estás viendo algo tan creativo, tan formidable, porque son personajes que te atrapan todos. Y tienes atrás de esos unos monstruos. Qué horror, ¿no? O sea, qué terrible, qué fuerte es. O sea, cómo descifrar esas personalidades, ¿no? Esos rostros. Exactamente. Porque es parte precisamente de que uno no crea lo que fueron capaces de hacer. Estos diferentes rostros que van ocultando y que van usando, ¿no? O sea, y que también seducen. Y ahorita hemos hablado ya de 5 o 6 personas en el ámbito de del cine, del espectáculo. Sí, déjame decirte todavía 2 más, porque también son emblemáticos. Carlos Bermud, que es español, que también tiene denuncias de abuso sexual, aunque ahí todo hay un jaloneo. Él ha estado acusando a los medios de que están difamándolo. Lo que dicen del director de culto, ¿no? Así es, un director de culto que desde que comenzó sus películas, él así, por su creatividad, por meterse en los rincones más oscuros del pensamiento humano, él es considerado como uno de los hombres más importantes de la por ejemplo, está Diamond Flash, de la española. Magical Girl,
y quién te cantará, por ejemplo, que estuvo en Netflix, ¿no? En 2018. Bueno, él y también los franceses, Benoît Jacot, de 77 años, y Jacques Doillon, perdón si los pronuncio mal. Y Gerard Depardieu mencionábamos. Y es cierto, que también tuvo que bajar el perfil. O sea, ese hombre maravilloso que hizo Cyrano de Bergerac, entre muchas otras. Muchas películas. También fue acusado y también tuvo que bajar el perfil. Bueno, un actorazo, actoracísimo. Gerard Depardieu. Y estos cineastas franceses, Jacot y Doillon, fueron acusados por grandes actrices francesas que fueron abusadas cuando eran niñas. Entonces, o mucho más jóvenes, ¿no? Entonces, no solamente se da en la región de Estados Unidos, sino en el medio del espectáculo. Lados. Exacto. En diferentes lados. Sí, y... bueno, en México también hay casos, ¿eh? También. Ahora vamos. Jacot es el único que sí ha quedado acusado penalmente, firmemente, y ha sido detenido. Eso en el ámbito del cine, por ahora. También podríamos ir un poquito a la televisión, que a mí me gustaría decir, por ejemplo, el de Nickelodeon. El productor de Dan Schneider, Schneider, porque él abusaba, o más bien tenía conductas inapropiadas, muy como inapropiadas, sí, contra los niños que actuaban en el canal, ¿no? Niños y niñas, pero sobre todo niños. Hay una serie que se llama iCarly. Cierto. Esa serie fue de principios de los 2000, con estas chicas que ahorita ya son muy exitosas. Bueno, él tenía una obsesión con los pies. Entonces cierto. O sea, tú puedes verlo en YouTube, esas escenas que él siempre quería que las niñas sacaran sus pies desnudos, o sea, sin calcetín, sin zapato, y a mitad del programa aparecían los pies ahí. O sea, unas conductas muy extrañas, pero además, abrazar, besar, toquetear, ¿no? Pero además una manipulación emocional. Aquí en este caso de Nickelodeon, manipulación emocional. Imagínate unos chiquillas, infancias de 10, 9, 12 años, con estos abusos. Realmente hay también un documental en no me acuerdo si es Netflix o Prime, pero ahí te van contando de qué, pero además se había normalizado y el canal lo permitió de alguna manera, aunque había indicios, datos, permitió que continuara. No, pero ese documental que dices, hay un testimonio de uno de los actores niños que se llama Drake Bell. Claro. Que él, según sé, ya vive en México. Después se volvió, tuvo un grupo de rock. Cierto. Toca, da conciertos. Él habla sobre cómo fue abusado por este personaje. Cómo se daban los permisos. Porque de repente los papás decían, sí, vete de viaje, no te preocupes, no va a pasar nada. Y allí en esos viajes, en esas grabaciones de programas, era abusado. Drake Bell en lo particular, te estoy hablando de ese testimonio. Y que además ese testimonio... Que es muy fuerte, como abusado, yo me imagino ha de ser muy fuerte salir en medios diciendo lo que te pasó, ¿no? Claro, bueno, Fíjate que recuerdo las palabras que nos dijo Carla de la Cuesta en la entrevista. Decía, es que cuando saqué mi libro, por fin tuve la fuerza porque lo dije en voz alta, ¿no? Entonces, hay una cierta reparación quizá. Emocional, ya que lo sueltas. No enfrentarte, porque pararte, enfrentar y contarlo debe ser dificilísimo, pero ya el momento que lo sueltas, eso creo que es... Como una liberación, ¿no? Al menos partiendo de la historia de ella. También tenemos al cómico Chris D'Elia, que también estuvo acusando a menores y ustedes lo recordarán en los papeles de You, de Netflix y de Good Doctor. También sale ahí. Bueno, él también fue acusado, él está señalado. Él de hecho ocurrió en 2020 y está incluso acusado del grooming, ¿no? Y
que este es un nuevo fenómeno. Bueno, no es nuevo fenómeno, en realidad no. Se ha exponenciado por el uso de teléfonos y de todas las redes sociales, pero pues es la forma en que te exhiben, que te pueden exhibir a través de fotos y de videos. Te toman fotos y tú las subes, las repartes entre tu gente, ¿no? Sin autorización de la persona, ¿no? Él está ahí acusado, ha negado, pero las denuncias siguen y siguen y siguen. ¿Cómo ves el tema de la música, por ejemplo? Esos también son casos horribles. Sí, bueno, hablamos del K-pop, ¿no? Sí, los chicos de K-pop, que son muchos grupos, pero entran en esos grupos coreanos que dejan, además son millones. Muy buenos, no, déjame decirte, muy buenos para cantar, para bailar, o sea, como espectáculo, son buenísimos. Bueno, pues hay casos de abuso. Así es. Por parte de ciertos grupos. De hecho, ellos mismos son de alguna manera abusados. Abusados, sí. Porque para la selección, para llegar a ser, etcétera, yo no soy especialista en ello, he escuchado a mis sobrinos que me cuentan, pero ellos sufren cierto abuso. Pero los que ya han llegado, se ha descubierto, también hay un documental. Fíjate cómo el abusado abusa. Exacto. O sea, se repite el... Si no sanas, es muy probable que pueda repetirse. Bueno, ellos construyeron un espacio de prostitución también de sus fans, por ejemplo, ¿no? Y que incluso utilizando drogas para que fueran abusadas. Hubo toda una investigación, también fueron acusados de lavado de dinero, algunos de ellos, porque es que el poder también, ¿no? El que no tienes límites porque eres muy poderoso, también eso te lleva, bueno, ¿no? pues fíjate, de Corea nos podemos venir a Estados Unidos a hablar sobre el caso de Sean Combs, por ejemplo, que es Puff Daddy, o Diddy, como se llama ahora, este productor y músico, rapero, que ahorita está en boga porque ya fue detenido y va a comenzar su juicio para 2025. Así es. Que está acusado, cuentan que puede llegar a más de 300 denuncias de abuso sexual fíjate que es interesante este caso porque no solamente eran prostitutas las que llegaban a sus llamadas lo que serían fiestas, pero freak off les llamaban, que tienen que ver como con orgía, o sea, yo le pondría pues esa traducción de orgía. Este hombre hacía las fiestas blancas, en las que llegaban muchísimos actores, llegaban músicos de gran nivel y participaban en la fiesta, que después se volvía, pasada la 1 de la mañana, se cuenta, comenzaba ya el rollo sexual. Así es. Traía mujeres de otros lados, prostitutas, pero también hacía participar a sus amigos y actores de primer nivel músicos de primer nivel de rap, de rhythm and blues, etcétera, ¿no? Entre ellos ahorita acaba de salir una denuncia por una violación de Jay-Z, que es el esposo de Beyoncé. Eso lo comentamos en el podcast pasado. Así es. Una de las chicas abusadas, que fue violada por ellos, acaba de presentar una denuncia y se siguen dando estas denuncias que pueden llegar, como te decía, a 300 personas que lo están inculpando. Pero además ese caso nos muestra cómo se entrelazan el poder político, el poder del espectáculo, que ellos había cantantes que sabían que sus managers los llevaron cuando eran chicos. No recuerdo este chico. Bueno, está en ese caso está Usher. Ajá. Que es una persona que fue llevada ahí con él muy joven. Y está el caso de... Que también surgió por YouTube, este niño. Sí. Ahora nos acordamos. Ajá. Y ellos los llevan ahí porque Justin Bieber, porque es el vehículo perfecto para crecer. Pero obviamente tenían que aceptar este tipo de fiestas, este tipo de abusos. Que ellos no han dicho, lo que es Justin Bieber ni Usher,
han dicho si fueron violados por él o abusados. Pero se sabe que desde los 13 años, 12, llegaron a su lado y él les prometió la fama. O sea, porque ese era el conducto de Sean Combs, que es Puff Daddy. Así es. Para poder abusar y poder tener a la gente bajo su control. O sea, a fin de cuentas, algo que es muy interesante y que lo has mencionado es esta cultura del silencio. Así es. Porque muchos de los que iban a estas fiestas sabían todo lo que ocurría ahí. Fíjate, cuenta uno de sus productores que estando tú en la fiesta, llegabas a las 8 de la noche, 9, comenzaba la fiesta, comenzaba el champán, todo así de primer nivel, ¿no? A la 1 de la mañana había personas que decían, que le preguntaban a los invitados, oye, ¿te vas a quedar? Porque a la 1 de la mañana ya va a ser la 1, ¿eh? Entonces tú te arriesgabas y decías, ¿por qué me está preguntando esto este tipo? Sí, me voy a quedar. No, pues entonces si tú te quedabas, tenías que participar en todos los eventos sexuales que había ahí. La casa, te convertían en cómplice. Te convertían en cómplice. No, además, las fiestas de Sean Combs eran muy famosas en Estados Unidos. Sabemos que en California, bueno, en las casas que él tenía, los vecinos más de 20, 30 veces hablaron a la policía porque sabían las fiestas que se armaban. O sea, todos los fines de semana era un fiestón ahí. Uh-huh. Los vecinos se quejaban en una de las zonas más ricas. Sí, totalmente. Llegaba la policía, entraban, los obligaban a bajar de sonido, pero no había algo más allá. Así es. Hasta que una de sus amantes lo denuncia. Exacto, que además hay videos de cómo la maltrató. La golpeaba, sí. Es terrible. Hay muchas fotos en donde aparecen muchos famosos, actores, actrices, cantantes, mujeres y hombres, que no han hablado, que no han dicho nada, pero te deja ver cómo está hilado, atado, entreverado estas formas de conexión que esconden una industria como la de Hollywood, ¿no? Que es un poder realmente económico, político y cultural en Estados Unidos. Fíjate, lo que decíamos de el poder del silencio, o sea, esta cultura del silencio, pues obviamente tiene que ver con un poder de la persona a la que tú no puedes acusar. ¿Por qué? O porque tú estás relacionada, o porque te conviene que no se sepa. Así es. O sea, es ahí donde tú te haces cómplice, ¿no? Por un lado. ¿Puede ser? Sí, claro. Te haces cómplice creyendo que esa es la vía para llegar al éxito. Te haces cómplice por miedo también. Te haces cómplice por miedo. Te haces cómplice porque no previenes a otros que no vayan, que no acudan a esos mismos lugares. Que ¿Qué no sucede con estas fiestas freak off? Bueno, pues como era en casa de él, tenía cámaras por todos lados. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo digo algo, claro, voy a salir en una posición en la que me puse en esa fiesta. O sea, ¿cómo me puse yo? Mejor me callo. Ni me acuerdo, porque entre las drogas que había y entre el exceso de alcohol, probablemente perdía yo la noción, ¿no? De esa fiesta, como actor, actriz o invitado especial, políticos también hay. Sí. Y entonces no sabe ni qué hice. Entonces, pues sepa Dios qué tienen las cámaras. Dicen que había una droga en la que te para las mujeres específicamente. Para las mujeres, las prostitutas que él llevaba, en la que su energía no se detenía. Entonces eran horas de relaciones sexuales que como sabemos, si otra persona las utilizaba, a lo mejor yo estaba en el video, mejor no digo nada. O sea, claro, la cultura del poder se daba también a partir del miedo y el poder que tenía esta persona para acallar a los demás, ¿no? Y pongámonos en el lugar de aquellas personas que realmente no tenían ni la fuerza ni la conciencia. O sea, ver a esos monstruos llenos de dinero en lugares lo más rico, con políticos, empresarios y gente del espectáculo. Pues yo que me voy a pelear contra quién, no voy a poder ni conseguir un abogado, una abogada que me defienda, ¿no? Entonces, pues su obsesión de Sean Combs, fíjate, era el poder y lo tuvo. O sea, en la industria lo tuvo. Ahora yo creo que él va a ser sentenciado a más de 30 años, según mi modo de ver y cómo va el proceso, va a ser sentenciado, la verdad, a muchos años. Pero él tenía la obsesión de relacionarse con la gente de élite
tanto de poder político, por eso su obsesión de invitar a los reyes, a los príncipes de Gran Bretaña, que nunca fueron, ellos, pero sí fue uno de los... no, pero ese fue con Einstein. Jeffrey Epstein, que también es otro caso muy similar de élite, o sea, de élite, aunque él no era músico, ni era productor, pero era multimillonario. Y le costó al príncipe Andrés que la reina, antes de morir, lo sacara y que vaya perdiendo sus derechos. Exactamente. Por haber aparecido y por haber visitado y a ser amigo de... Sí, estaba obsesionado con las... porque eran también... jovencitas. Sí, menores. En el caso de la isla de Jeffrey Epstein, ¿no? Que él se suicida, como lo habías comentado, o dicen que se suicida. Hay quienes dicen que no lo creen, que creen que lo matan en prisión, porque primero logra evadir, logra salir libre, pero la insistencia y persistencia ante los casos lo llevan a prisión nuevamente. Ahí sí pierde ya todo el poder, ya no puede nadie ayudarlo, porque ahí están vinculados expresidentes de Estados Unidos, que también salen en las reuniones, como decimos... Empresarios muy poderosos. Y dicen que él se suicida, y dicen muchos allá, el Vox Populi, estos son rumores, comentarios, que no se suicidó, que lo mataron. Lo cierto es que... Para silenciarlo, exactamente. Lo cierto es que muere, y que su pareja, o quien parecía que es su pareja, porque no está muy claro si ella más bien se quería asumir como tal, es la que está ahora siendo sentenciada por haber ayudado y colaborado. Era el contacto entre el depredador y las víctimas. Y también con la élite. Ella también era parte de la élite política y económica de Estados Unidos, allá en Estados Unidos. En el caso de Didi, que regresamos a él, son 134 denuncias hasta ahora y siguen contando. Sí, exactamente. Siguen sumándose. El abogado de una de las víctimas es el que está invitando en cadena televisiva. Ya ves que en Estados Unidos sí. Se mueve todo este rollo así. Está invitando a que las denuncias sigan cayendo. O sea, porque a fin de cuentas, entre más denuncias hay más posibilidades de mantenerlo en prisión. Estaba viendo fíjate, esta empresa que hace el vodka Smirnoff hizo contratos de bebidas que producía Puff Daddy o Sean Combs. Hicieron un enlace para vender bebidas con esta empresa muy, 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 muy importante en Inglaterra. Comenzaron a vender unas bebidas, vodka. Una empresa de él, pues ahora quieren vender toda esa gama de bebidas porque les está afectando económicamente. Es la única manera que van a poder liberarse, limpiarse de todo. O sea que esto no nada más es sexual, sino también influye en cuestiones económicas y en cuestiones de negocios. Marcas y empresas, ¿no? Ahora, esas son las empresas conscientes, porque primero también se trata de acallar, de repartir dinero, no salir en medios, ¿no? Pero ya cuando es inevitable, cuando el torrente el maremar ya se asoma, por la fuerza del apoyo, el estar mencionando en los medios de comunicación, en las redes sociales, hace que eso no puedan evitarlo ya, que no puedan guardar silencio. No se detiene ya. Así es. Estos casos son masivos, son poderosísimos los que hemos de Epstein y de Didi. Pero, por ejemplo, tampoco nos podemos saltar casos también emblemáticos como el tenor Plácido Domingo. O sea, alguien tan maravilloso que en el sismo del 85, porque fallecieron sus familiares, se fue a él mismo a sacar escombros y dio dinero a la gente que perdió su edificio en Tlatelolco. Y que de hecho casi sin ese dinero no hubieran podido tener otro inmueble, los sobrevivientes. Está acusado. Está acusado también, nunca penalmente, nunca civilmente, también de abusos. Y de abusos de otras cantantes, de otras intérpretes. Para entrar en su... Así es. Entonces, ¿en su ópera? ¿Qué pasó? Pues se tuvo que retirar. Se hizo a un lado. Y pues ya empezó a no aceptar contratos, porque además ya no lo estaban contratando.
y fue la mejor forma de poder retirarse. Se viene abajo su carrera, ¿no? Así es, tuvo consecuencias. En algunos casos, porque hay otros que están la vida como si nada, ¿no? En muchos de los casos, no en todos, pero en muchos, y ni siquiera es la mayoría, sino muchos sí tienen un costo por lo menos de retiro adelantado, de ya no ser contratados y demás, pero no pierden su dinero. Otros pocos pierden parte de su dinero porque tienen que pagar, llegan a acuerdos, ¿no? Porque llegan a acuerdos con tal de pero que todo quede sellado, que no se diga nada más, que incluso las víctimas ya no puedan decirlo en medios, que eso también es algo que está cambiando. Hay en Estados Unidos al menos, que tiene la vanguardia. Ahí están surgiendo legislaciones en Estados Unidos que impiden que llegues a acuerdos de silencio. Que sea imposible que tú como depredador digas, pues sí, yo te pago 100 millones, pero tú no puedes decir nada. No, eso es imposible. ¿Qué es lo que quiso hacer Sean Combs? Exacto. Este rapero. Exacto. Quiso de entrada otorgar $50 millones para que todo se fuera así es. Al olvido. Pero ¿no? Pues no. Pero no. No fue posible. No fue posible. Sigue, se le quiere ver preso, Así es, porque además pues si van 130 denuncias es muchísimo, ¿no? Oye, y si hablamos del caso, Pelicó. Vamos a porque se cambia totalmente, pero también es espectacularmente horrible, ¿no? Uh-huh. Terrible. A ver, comienza, Jorge. Mira, pues acaba de terminar el juicio. Justo. Uh-huh. En esta semana acaba de terminar el juicio sobre el caso Pelicó, que es un caso de abuso sexual uh-huh. por parte de el esposo. Así es. De una pareja de 50 años de casados, uh-huh. que el esposo drogaba para que la esposa se durmiera e invitaba por redes a gente que fuera a su casa. Primero a sus amigos, a su entorno y después a redes. Exactamente, ajá. Primero a su entorno, luego ya lo hizo por vía uh-huh, web, uh-huh. a que abusaran de la esposa en su propia casa y él grababa Así es. el abuso. Así es. Se dice que cobraba, yo la verdad no sabía eso, pero infinidad de grabaciones estaban metidos en la computadora de Dominique, de Dominique, que es el esposo. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Dos personas en un supermercado de Francia reportan que hay un hombre grabándolas por debajo de la falda, con un celular. Bueno, lo siguen, le quitan el celular, la policía. Y fíjate que en un caso muy interesante, porque también aquí de repente la policía siguió el caso, que de repente muchas veces se desecha. Dijeron, oye, pues esta persona grababa las faldas, lo hemos visto en el celular, ¿por qué no seguimos el caso y vamos a su casa? Uh-huh. Bueno, total que tocan la casa, les abre la esposa y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos unas acusaciones de dos personas, de dos mujeres, que dicen que les veía la falda con el celular, las estaba grabando, la esposa les permite la computadora. Porque además la esposa tenía uh-huh. una gran impresión de su esposo. Sí, decía que era maravilloso, un esposo maravilloso, exactamente. Entonces, sin maldad alguna, los deja entrar. Los deja entrar, comienzan a revisar la computadora y se dan cuenta no solamente de las grabaciones por debajo de la falda, sino ven a la esposa dormida siendo violada por diferentes personas. O sea, esto lo hizo durante 10 años. Así es. O sea, la dormía, la narcotizaba uh-huh. en la comida. Uh-huh. Hasta la esposa decía que qué rico cocinaba. Bueno, la dormía, sí. Hacía entrar a las personas. Fíjate, tenía un modus operandi que era, te vas a desvestir en la cocina, vas a venir desnudo al cuarto, yo te voy a grabar, pero no quiero ni una ropa aquí que se te vaya a olvidar. Uh-huh. Entonces, se hacían las grabaciones, la persona se iba y llegaban al otro día, no sé, cada tercer día, otras personas. Fueron en Francia, este caso le dieron la pena máxima, que es 20 años uh-huh. Así es. de sentencia. Además, ella es un hombre mayor. Sí, exactamente, al esposo. Pero hubo también sentencias de entre 5 y 13 años a personas que iban desde los 24 o 25 años. Así es. Entonces, la verdad es un caso. Pero aquí hay otro elemento que tú mismo decías.
que era la forma en que él se empoderaba, ¿no? Que frente a una mujer empoderada como era su esposa, naturalmente, sin estar narcotizada, él tomaba control de ella de esa manera, ¿no? Sí, exactamente. Él en el juicio dice que su esposa era muy libre en sus decisiones, era una mujer segura de sí misma. Entonces, él dice que para tener ese control, hacía esto. Sí. O sea, se me hace en cierto modo como a veces son como conjeturas demasiado estúpidas, como si uno fuera un idiota. Pero él quería, con su propio historial, porque él decía, ¿saben qué? Es que no es mi culpa, yo fui abusado de niño, mis papás me golpeaban, no tuve todas las oportunidades, permítanme. No, es que lo que hiciste realmente, quizás sí, obviamente hay un precedente en tu vida, pero el delito está cometido. Así es. Y estos te muestran cómo pueden ser hombres poderosos, pero que necesitan tener ese poder. Fíjate, de alguna manera. Exactamente. Giselle Pelicot, que es la esposa, la abusada, después también en la computadora se dieron cuenta que él grababa a sus hijas. Sí, claro. Entonces todo esto era como un universo escondido. O sea, ¿cómo es posible que en 50 años no te hayas dado cuenta? Bueno, pues yo creo que se puede. Es posible. Se puede. Y otra de las cosas siendo tan precavido, claro, y tan metódico y... Porque mucha gente dice, ¿cómo los hijos no se dieron cuenta? Bueno, los hijos casi no iban a ver a los papás. Entonces ahí no es culpa de los hijos, pero se le permitía un ámbito que él manipulaba. Así es. Se hizo tan viral este caso porque Giselle Pelicot, que es la misma mujer, la mujer violada, abusada, ella dice, ¿saben qué? Este caso no quiero que se oculte, todo el juicio debe de ser público. Así es. No, pues se vuelve y no solo eso, que impresionante. Que no me pongan como víctima, que se conozcan todos los nombres y todas las situaciones. ¿Por qué? Porque precisamente al conocer, y ese es parte de lo que también queremos transmitir hoy, es que es importantísimo saber cómo son los patrones, porque al final de cuentas los patrones de conducta de los depredadores son los mismos. El silencio, la manipulación, lo metódico, el hacerte sentir culpable, el usar el poder, el presionar, el intimidar, el quitarle valor a las personas de alguna manera. En este caso era narcotizándolo, pero en el otro es no dándoles dinero, no dándoles papeles, haciéndote, no produciendo el disco, cosificando. O la música, lo que haces, etcétera. Entonces son los patrones. Pero también hay en el ámbito de deportes, que nos vamos rápido porque ya estamos siendo muy largos. Tenemos, por ejemplo, el caso de las gimnastas, por ejemplo. De Estados Unidos, de Estados Unidos, con Larry Nassar, que era el médico del equipo de gimnasia estadounidense, que ya fue condenado incluso por abusar sexualmente de cientos de gimnastas jóvenes. También hay un documental, creo que también está en Netflix, y fue sentenciado a 175 años de prisión en 2018. Que hace poco fue agredido, lo intentaron asesinar en la prisión, pero salió no ileso, pero se está recuperando. Así es, esos son las formas también de reaccionar por estos abusos. Imagínense las niñas que estaban en proceso de formación, que empiezan desde los 5, 7, 8 años hasta los 20 y tantos años con estos procesos de abuso. No, pero también era un método, ¿eh? Es un método, claro. ¿Por qué? Porque él daba las consultas al equipo de gimnastas. Exacto. Y él con el poder médico pues abusaba de las Así chicas. Es, claro. Y las niñas, al fin niñas, no sabían que eso era realmente un abuso, solo porque lo rechazaban, no les gustaba, y evidentemente tenían reacciones y provocaron reacciones en la vida de cada una de ellas. Tenemos también el fútbol femenino estadounidense, que obligó a la renuncia de comisionado Lisa Bird, por ejemplo, en el 2021, o
el del jugador de fútbol americano, Deshaun Watson, que también tiene por acusaciones durante masajes de abuso, de abuso contra las mujeres, y tuvo que llegar ya a acuerdos financieros porque si no también corría riesgos, y otros más. En el modelaje también ha habido denuncias de las mujeres que hablan cada vez más de cómo son abusadas, no solamente con cuestiones sexuales, sino también alimentarias, depresión, de exceso de trabajo, ¿no? Y fíjate que hemos aquí mencionado casos de mucha publicidad. Así es. Por el hecho también de las áreas donde se han cometido. Así es. Pero sabemos que estos casos no solamente ocurren en estas áreas, sino también en el área laboral, en el área escolar, en el área, como decías, de las artes, que quizá no son tan mediáticos, pero los depredadores están en todos lados. ¿Sí? Así es. Y ustedes dirán, y con esto yo cierro, ¿y México? ¿Verdad que es interesante? ¿Cuáles casos hay? Bueno, pues el que nos viene a la memoria, que ya lo hemos mencionado a lo largo de este episodio, pues ha sido el clan Trevi Andrade, que en México en realidad no fue más que sentenciado el productor y director musical Sergio Andrade en una sanción mínima, pero no por todos los casos. Por 40, ¿no? Fueron acusados los 40, pero se ve en los nombres y de los casos que él manejó por lo menos 40 niñas, pero solo fue sentenciado por un solo caso de Karina Yapor. Y otros en los otros países de España, Chile, Brasil y el mismo México en diferentes estados, ni siquiera la Ciudad de México, ojo, Fiscalía de la Ciudad de México, ahí tienen el expediente, tampoco fueron ahí acusados, ni siquiera han sido molestados con el pétalo de una rosa. Pero ¿cuál es más? Eso es muy interesante. Yo tengo un caso también que es porque además alguna vez lo vi en eventos y eso, Andrés Ruemer. Claro, ese es uno de los más conocidos. Andrés Ruemer, que fue ex diplomático, trabajó para TV Azteca, estuvo ahí en una fundación con TV Azteca, era una persona muy conocida que también abusaba de su poder, ofreciendo trabajo a cambio de favores sexuales. Así es. Él se fue en 2021, se fue a vivir a Israel. Él, de origen judío, se fue a vivir allá, allí estuvo escondido un tiempo y fue localizado. Así es. Y ya se pidió su extradición, ya se cumplieron con todos los requisitos, son por lo menos 3 casos, si no mal recuerdo, si no 4, pero por lo menos 3, donde está firme la solicitud, no ha podido ser combativa, él cada tanto sale, dice víctima, dice que ya está ganando, lo cual es falso. ¿De qué depende? Fíjate que antes de que empezara la guerra en Gaza, estaba nada más en México esperando la audiencia para que un juez permitiera el traslado extraditado a México. Y que se viene la guerra. Y se viene la guerra. Entonces todos los casos judiciales cambian, se hace un desastre y entonces se paralizan muchos. Pero de que ya solo falta decir la fecha de cuándo es trasladado, es lo único que falta para que llegue a México. Y ya estos casos han soportado ya amparos y demás. De hecho, hay quienes aseguran que Ruemer quiere llegar a un acuerdo, pero las víctimas no quieren un acuerdo, quieren que vayan a prisión. Entonces habrá que ver si es cierto o no. Y tenemos también el caso de Tenoch Huerta, que no ocurrió aquí, bueno, sí una parte ocurre aquí, que está muy lleno de cosas, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, perdió algunos contratos, según hemos leído en la prensa. Por la acusación de la saxofonista. Antes también tuvo algunos hechos ahí. Y la acusación de la saxofonista, que ha tenido diferentes niveles, porque también hay, decías tú, algunos audios en donde aparentemente lo está extorsionando. Marilena Ríos se llama ella. Así es, pero le ha costado a Tenoch, y que es un muy buen actor. Por ejemplo, se regresó de Hollywood, ¿no? Porque ya después de una película que hizo. Sí, él hizo de superhéroe en una película de Avengers. Así es. Le fue muy bien, pero hace poco le cancelaron el contrato hasta que volvió a salir en la serie, en la película esta de Pedro Páramo, que está exhibiéndose en Netflix. Sí la sufrió,
la verdad, con las acusaciones que tuvo de la saxofonista. Y habrá que ver hasta dónde llevan. Exactamente. ¿No? Lo que yo quiero también poner, que con estos ejemplos, en todos lados se cuecen habas, ¿eh? Tanto en México, hablamos de Corea, de Estados Unidos, de Francia, en todos lados, España. Exactamente, ocurren este tipo de casos. En todos lados está el depredador detrás del árbol buscando a su víctima. Y pues aquí estaremos platicando de otros casos, de cómo va lo de Sean Combs, que comienza para el 2025, pues este proceso judicial. También para 2025. Y cómo va jalando, así como pulpo, los tentáculos van jalando a personalidades, ¿no? Así es. Para 2025 decía también el caso Trevi se espera en Estados Unidos. Pero, ojo, esto que tiene su parte de sorpresa, de conocer y por qué quisimos ir relatando uno por uno. Aguas, hombres, mujeres, jóvenes, papás, niñas, niños, infancias en general. Hay que decir, hay que hablar y la sociedad tiene que respaldar todo esto y los medios de comunicación investigar a fondo y los jueces, magistrados y los poderes públicos construir leyes. México tiene una de las mejores leyes, pero no necesariamente se cumple, contra el abuso, contra tenemos los casos de feminicidios, que es también otra manifestación de estos abusos. Entonces, esto es para una alerta y para que no dejemos de decirlo y de alzar la voz. Con eso me quedo, Jorge. Muy bien, perfecto. Sí, yo también me quedo con eso. Y como decía, en todos lados puede ocurrir esto. Podemos ser víctimas de ese tipo de situaciones. Y pues esperamos su contacto, sus opiniones. Suscríbanse al podcast. Así es, aprovechen estas fiestas para escuchar nuestros programas. Tenemos muchos programas. Y quiero hacerte una propuesta para regalar por fin la playera, claro, la famosísima playera. Sí, ¿qué te parece si le pedimos a la audiencia que nos escriba un correo que vamos a poner abajo ya cuando ustedes leen ahí en YouTube nuestra dirección de correo y nos escriban un correo contándonos los 3 programas que más les han gustado, cuáles han sido perfecto. Y por qué. No necesitamos grandes rollos, sino porque con cosas muy precisas. Y nosotros vamos a tomar screenshot de los que hayan llegado primero y el que haya llegado primero y que nos esté dando razones y que sí se note que vieron esos 3 programas, cualquiera que ustedes gusten. Le damos su playera. Le damos su playera, se la hacemos llegar, entramos en contacto con él, así es que pongan datos nada más de contacto, no necesitamos nada personal, solamente de contacto para poder llevarle la playera que diseñó Jorge y que vamos a seguir regalando. Tenemos varias sorpresas para el próximo año. Denos like, síganos, compártanos. Por ustedes hacemos Paso Desnivel. Compartimos con ustedes y yo lo disfruto mucho, no sé tú, Jorge. Exactamente, pues nos despedimos, les mandamos un abrazo y pues bonitas fiestas y aquí seguimos. Hasta luego.